Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Vamos a continuar compartiendo con ustedes aquello que acontecía en la última sesión, la tercera sesión del periodo ordinario del Consejo Deliberante de Pergamino. Sesión que, entre otros proyectos presentados por concejales, tuvo dos pedidos que tienen que ver con dos programas nacionales que tienen sin lugar a dudas impacto en lo local. Por un lado, un pedido para la continuidad del programa Remediar y también otro pedido que tiene que ver en este caso con el programa nacional Volver al Trabajo. Estos dos pedidos fueron para su análisis remitidos a las respectivas comisiones, presentados oportunamente por el interbloque Fuerza Patria Frente Renovador. Cuando se presenta un proyecto hacia algún repudio, hacia alguna acción, hacia el gobierno nacional, siempre en nuestro espacio político reivindicamos y remarcamos la necesidad de estos proyectos porque claramente afectan a los pergaminenses directamente. Y este, sin dudas, es uno de los proyectos que va a tener uno de los avances en contra y negativamente para cada uno de aquellos vecinos y vecinas que acceden a nuestros CAPs. De hoy estamos hablando de un programa como es el Remediar. Un programa que tiene más de 20 años. Un programa que sobrevivió a cada uno de los gobiernos anteriores a este. Un programa que surgió ante una de las situaciones más complejas de crisis, más complejas desde lo social, que fue allá por el 2002, que es el acceso universal, el acceso directo en materia sanitaria para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y hoy vemos esta preocupación, que no es una preocupación de un espacio político, sino es una preocupación de la ciudadanía en su conjunto, y una preocupación que no solamente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires lo hizo notar, sino que cada uno de los ministros de cada una de las provincias marcaron su preocupación ante el anuncio del ministro de Salud de la Nación. Un anuncio que fue en uno de los congresos federales importantes en materia sanitaria que se hacen a nivel nacional, en donde no solamente participan los actores principales del Ministerio de Salud de la Nación, sino que participan todos los ministros de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea de esos congresos son claramente poder habilitar y poder avanzar en una mirada federal en materia sanitaria. Pero lo que pasó en la última convocatoria, la última reunión, fue encontrarse con esta decisión del gobierno nacional, con el adelantamiento en el discurso del ministro de Salud de la Nación, informando que el programa Remediar iba a discontinuar en cierta forma, que se iba a modificar, hizo un adelantamiento de cómo se va a modificar. Y claramente que esa modificación va a afectar a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad directamente. Digo directamente porque son medicamentos de enfermedades crónicas y agudas muy habituales. Estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cuestiones respiratorias. Incluso el propio programa incluye lo que son los medicamentos de salud sexual, de las anticonceptivas. Son medicamentos esenciales del diario de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Medicamentos que si no tienen acceso directo, que si aquel vecino o vecina hoy tiene que elegir entre comer o tomar una medicación, lo más probable elija comer. Y si no toma esa medicación, claramente que la gravedad sanitaria y la gravedad de salud de ese vecino y esa vecina se va a complicar. Se va a complicar tanto que terminan absorbiendo incluso aquellos que hablan por ahí de la cuestión económica, del ajuste, de no gastar más de lo que ingresa, etc. Bueno, el impacto directo es mucho más de lo que sería poder garantizar esta medicación básica a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Como decía, el programa Remediar, un programa federal, un programa que llega a cada uno de los distritos de toda la Argentina. Y particularmente me voy a centrar en Pergamino. Una localidad que no tenemos un hospital
con administración municipal, tenemos un hospital con administración provincial, pero tenemos más de 20 CAP que son el acceso directo de nuestros vecinos y nuestras vecinas. CAP que son, en cierta forma, los receptores de estos botiquines de medicamentos que llegan directamente a cada uno de los vecinos y vecinas. Son botiquines que llegan cada 2 meses, botiquines con medicamentos de primera necesidad. Estamos hablando desde un ibuprofeno tan básico, desde un ibuprofeno pediátrico, porque también tiene una variedad y una gama de medicamentos que pueda acceder toda la población. Estamos hablando desde cuestiones como amoxicilina, cefalecina, cuestiones de antibióticos meramente necesarios para cada uno de los tratamientos que nuestros vecinos y nuestras vecinas avanzan. Cuestiones hoy, y sobre todo también digo esta cuestión cruel, porque claramente cada vez que hablamos de estas decisiones del gobierno nacional estamos hablando ciertamente de crueldad. Lo hablamos cuando todavía no se está cumpliendo con la ley de emergencia de discapacidad. Lo hablamos cuando no solamente estamos viendo este recorte, que si hoy mostramos una preocupación es por la decisión y por la información que el propio ministro de Salud de la Nación informó a los ministros de las provincias de Buenos Aires. Pero ya se ve una reducción importante en la entrega de estos botiquines. La provincia de Buenos Aires, en el análisis de la entrega de cada uno de los CAPS, porque en esta articulación cada una de las regiones sanitarias recibe la información de la entrega de estos botiquines, ve un impacto del año anterior a este año del 55% menos de entrega de estos medicamentos. 55% menos de personas que tienen acceso a su tratamiento cotidiano, desde lo crónico, como decía anteriormente, hasta aquellas personas que pueden tener una problemática temporal y que necesitan del acompañamiento del Estado, porque hoy la situación económica de este país claramente es de extrema gravedad. Hoy vemos el aumento de la inflación, más allá de que después la puedan dibujar, de que pueda decir el ministro de Economía que en abril va a ser el mejor mes del universo, no sé. Pero aquellos que vinieron a pelear contra la casta, aquellos que vinieron a darle esperanza en cierta forma en su discurso a los argentinos, claramente están trayendo crueldad y no están cumpliendo ni siquiera con aquellos mandatos que vinieron a traerle a aquellos argentinos que lo votaron. Y hablando de la crueldad y hablando de por qué se presta esta preocupación y no un repudio esperando, porque me parece que ya el esperar es una complicación extrema para aquel vecino que no puede tomar su medicación cotidiana. No podemos esperar que el gobierno nacional decida qué va a hacer con este programa cuando vemos ya recortes en programas de salud importantísimos. Vemos cómo se recortó, por ejemplo, en programas alineados a la salud mental. El programa Sumar. En este Consejo Deliberante estamos todavía votando lo que es el programa Sumar de años anteriores. Bueno, lamentablemente no van a venir más expedientes del programa Sumar y no vamos a poder, recién que estamos hablando de lo que es el salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, no vamos a poder hacer un aporte a esos salarios con el programa Sumar porque el gobierno nacional lo recortó. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de programas de lo que es HIV, lo que es hepatitis. Programas de prevención. Si hay algo que hay que trabajar fuertemente es en la prevención de las enfermedades, en la prevención para que nuestros vecinos y nuestras vecinas no terminen en aquellas enfermedades más complejas. Y cuando hablamos de salud, también hablamos en el recorte de lo que fue, y ahí sí que hablamos de crueldad extrema, en los recortes que fueron los medicamentos oncológicos para nuestros vecinos, nuestras vecinas. Medicamentos oncológicos que la provincia de Buenos Aires tuvo que hacer cargo. Pero volviendo a nivel local, y más allá de que ya tuve la confirmación de que no se va a acompañar el sobre tablas y lo vamos a elevar a la Comisión de Salud y Deporte, y vamos a convocar seguramente en esa comisión y le comento a los concejales y les solicito que podamos invitar a la secretaria de Salud o a la persona responsable de nuestros CAPS municipales para que en primera persona nos cuente por qué es tan necesario este programa. No solamente de esto, de que es el acceso universal y esta federalización de los medicamentos, sino porque son recursos muy importantes que si no están el municipio se tiene que hacer cargo. Cuando vamos al botiquín, por ejemplo, y acá tengo un listado de aquellos medicamentos que llegaron a nuestro municipio, estamos hablando, como decía anteriormente, desde una amoxicilina, desde una citromicina, estamos hablando de los aerosoles básicos
para aquellas personas que tienen EPOC, asma. Digo, si no viven con eso, esas personas terminan internadas porque no respiran. Estamos hablando de esas medicaciones. Y es importante aclarar, porque si esa medicación no está, y esa medicación no se recibe por el gobierno nacional, como tiene previsto este programa, vuelvo a repetir, un programa que viene del año 2002, un programa que incluso diría en un contexto social muy parecido al que estamos viviendo hoy en día, sería de necesidad de absorberlo, por ejemplo, el gobierno municipal. Y estamos hablando, y cuando vamos a los valores de lo que, por ejemplo, fueron los botiquines entregados en el último periodo, este botiquín bimestral, que son más de 6.000 medicamentos que recibió este municipio, 6.000 medicamentos que, si este programa no está, y si no nos preocupa realmente, son 6.000 medicamentos que se va a tener que hacer cargo el Ejecutivo Municipal. Y ahí sí, entiendo que esas prioridades van a tener que estar. Por eso hablamos de la preocupación, y por eso aclaré desde el primer momento, incluso hoy en labor parlamentaria, la necesidad de avanzar con este programa, con este proyecto, para marcarle la agenda al gobierno nacional y pedirle y exigirle que termine de avanzar en contra de los derechos de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y en este caso, que deje de avanzar en contra de del derecho a la salud, que es un derecho básico y fundamental. Así que bueno, esperemos trabajarlo en la Comisión de Salud y Deporte, convocar a aquellos actores municipales y que en la próxima sesión podamos dar una mirada general y que le podamos marcar la cancha a este gobierno insensible y este gobierno cruel que es el de Javier Milei. Gracias. Se gira entonces a la Comisión de Salud y Deporte. Bueno, me gustaría poder comentar un poco del porqué el repudio a este programa. El programa Volver al Trabajo era un programa que se llamaba Potenciar Trabajo y nos toca mucho en la parte local, acá en Pergamino, ya que era un salario complementario de 78.000 pesos, lo cual una familia no vive ni 3 días. Este salario lo cobraban hasta este mes de abril muchas mujeres que se encargaban de la parte alimenticia en muchos CACs de acá de Pergamino. Voy a dar 2 ejemplos que son los que me constan, que es Red Puente y Esquina Libertad. También tenemos muchos trabajadores que cobraban estos salarios, que hacían las reparaciones en estas casas. Lo mismo ocurre con los comedores populares. Teníamos muchas familias que cobraban este salario y ponían su casa, su lugar y su gente para dar una mano a aquellos que no tenían un plato de comida. Y bueno, y uno de los más importantes que se desarrolló con este programa acá en Pergamino es el Centro de Integración Social, que fue construido específicamente con estos trabajadores, quienes ponían su cuerpo todos los fines de semana para construir esta casa para aquellos chicos en situación de calle que estaban terminando su tratamiento, puedan reinsertarse en la sociedad, en la parte laboral y en la parte habitacional. Así que nada, me parece súper importante que conozcan este tipo de programas, ya que Nación los va a dar de baja y no es un monto exorbitante a tener en cuenta con todas las cosas que se están haciendo. Gracias. Se gira el expediente a la Comisión de Legislación General. También a la Comisión de Salud pasó un pedido de informes presentado por el bloque Fuerza Patria Frente Renovador y que tiene que ver con la necesidad de contar con la información sobre 25 bicicletas que, según el proyecto presentado, fueron remitidas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para el programa Naturaleza en Bici. Ahí lo que estamos viendo son las bicicletas que entregó el gobernador Axel Kicillof el 10 de julio en motivo de una visita oficial al municipio de Pergamino. Y tal como vimos las bicicletas venían con un sticker
Ministerio de Medio Ambiente, Provincia de Buenos Aires, y ese sticker se le sacó y le colocaron uno nuevo que dice Disfruta Pergamino. La verdad que esto se ha convertido en una modalidad de gestión, esto de esconder los recursos que envía la provincia, porque, bueno, cada vez, nosotros ya sabemos que cada vez que tiene oportunidad el intendente municipal le pega a Axel con todo lo que puede. En este caso, estas bicicletas que están destinadas a un programa para el parque municipal están aún en un galpón del MUMBA, a la vista de todos, sin ningún tipo de utilización y, bueno, ahora modificando la procedencia del mismo. Vuelvo a repetir, esto es una actitud ya conocida por nosotros, por el señor intendente municipal, va a pasar con el Teatro San Martín, que se financió enteramente con el fondo educativo, con recursos de la provincia, pero obviamente esto los pergaminenses no lo van a conocer. Lo mismo comparte la obra de Bellas Artes. Y la verdad que tener esta clase de gestos es falta de transparencia y de contar la verdad a los pergaminenses. Por eso elevamos este pedido de informe solicitando que los detalles por los cuales acude a esa maniobra, tranquilamente podría haber puesto ese sticker del otro lado de la bici, sin tapar el origen y la procedencia de las bicis, pero bueno, decidió ocultar ese motivo. Así que esperemos que este pedido de informe salga con el acompañamiento del Consejo Deliberante para que el intendente municipal responda a esto que le estamos preguntando. Se gira entonces el expediente de la Comisión de Salud y Deporte. La Comisión de Salud y Deporte será la encargada de analizar un proyecto presentado por el bloque Juntos, Hechos, y que tiene que ver con una problemática actual, y es la generación de un programa de prevención de bullying y ciberbullying. Gracias, señora Presidente. Bueno, a raíz de los últimos acontecimientos y el creciente grado de violencia entre niños y adolescentes, junto al concejal Magistegui entendimos que era necesario contar con una herramienta concreta que nos permitiera intervenir en estas situaciones de bullying y ciberbullying de una manera integral, intersectorial, que esto es fundamental, y sistemática. No solo en lo que son los ámbitos educativos, sino también deportivos y comunitarios. Por eso lo que proponemos en este proyecto de ordenanza es la creación de un programa que básicamente tiene dos ejes. Por un lado, contar, como les decía, con una herramienta que permita articular los distintos actores que ya vienen llevando acciones adelante en el territorio, para de esa manera intervenir de una manera coordinada cuando se detecten o se sospeche de alguna de estas situaciones, sea bullying o ciberbullying. Por el otro lado, fortalecer la prevención. Esto también nos parece fundamental. Y lo que en el programa proponemos que sea a través de formación para quienes comparten más tiempo con los chicos en el día a día, como es en el caso de docentes, referentes deportivos o comunitarios. Y sumarle también en este punto a talleres, por ejemplo, que estén destinados a los chicos, niños y adolescentes y a sus familias. Tampoco quiero dejar de mencionar que para la redacción de este proyecto, todas las consultas que tuvimos las evacuamos con parte de los actores que van a formar parte de este programa, entre ellos con el director de Salud Mental del municipio, Juan Bonillo, y con el director del Departamento de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, el doctor Cifuentes. Además, el resto de los actores que también van a formar parte de este programa ya están en conocimiento
tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Desarrollo Social, las autoridades educativas de provincia y el CPA. En resumen, señora Presidenta, este programa consiste en una herramienta que viene a complementar, a fortalecer y a promover un trabajo en equipo que sea fundamentalmente coordinado para poder lograr esto a lo que nos referimos como base, ese abordaje integral, intersectorial y sistemático de estas problemáticas. Gracias. Concejal Fiore Petrelli. Bueno, celebro esta iniciativa que desde este interbloque hace ya creo que 2 sesiones atrás también estuvimos hablando de los entornos digitales y la problemática, y también proponíamos con diferentes talleres que se generara conciencia, fundamentalmente en las familias, porque a veces son las familias las que no saben cómo abordar el avance de la tecnología, y lo que siempre digo, un celular es algo que un joven tiene disponible 24 horas en la mano. Cuando hablo de eso lo hago también en referencia a lo que he trabajado y aún sigue esperando y aguardando en comisión, la creación del plan de ludopatía, algo que también tiene que ver con todo lo que es los entornos digitales, porque los entornos digitales llevan al grooming, al bullying y al ciberbullying. Y además de eso, celebro el anexo que presenta la concejala y me gustaría que en la comisión tengan en cuenta también que se incorpore un representante de cada bloque político en ese análisis para poder trabajar este proyecto que está presentando el bloque Juntos por el Cambio de Hechos. Muchas gracias. Bien, será entonces tomado en cuenta para el análisis. En la comisión se gira la Comisión de Salud y Deporte. La Comisión de Actividades Económicas será la encargada de analizar una solicitud que presentó como proyecto los concejales de Fuerza Patria Frente Renovador y que tiene que ver con una ordenanza que se aprobó en el año 2020, que es la ordenanza de góndola local. Los alcances de esa ordenanza y los alcances de la solicitud de informes presentados va a ser lo que vamos a compartir con ustedes. Bueno, góndola local, un proyecto que no tiene muchos años, un proyecto que nos parecía importante traer a colación, sobre todo en esta mirada que tiene el Ejecutivo Municipal constantemente sobre el tema de los emprendedores, lo cual nos parece positivo, pero entendemos que la discusión tiene que ir mucho más allá de la cuestión del emprendedor en sí, sino cuáles van a ser los acompañamientos sobre las diferentes herramientas que ya están a disposición. Y en este caso, góndola local, nos parecía importante en ese sentido reflotarlo para que aquellos vecinos y vecinas que hoy están con emprendimientos directamente habilitados de lo gastronómico, de alguna acción que tenga que ver con la venta directa de algún insumo, etcétera, pueda tener un espacio, pueda tener ese lugar en donde aquel pergaminense que vaya a estos centros de cercanía, a estos supermercados, hiper, pueda ver y pueda acceder a la compra, porque también en cierta forma es un acto de solidaridad poder comprar los productos del vecino y la vecina, saber dónde se hicieron, que tuvo un acompañamiento desde un PUPA, desde lo que son los microcréditos a nivel local, pero tener esa visibilidad en los lugares puntuales de compra directa de los vecinos nos parecía importante. Bueno, vimos, y creo que, no sé, por ahí si alguien lo vio en algún supermercado, en algún mini mercado, en algún comercio de cercanía de algún barrio, si vio alguna de estas góndolas, que nos hagan saber, porque sinceramente cuando recorrimos los diferentes lugares de Pergamino no encontramos esta góndola, y no la encontramos ni ahora, ni entiendo que en años atrás. Digo, no vi sinceramente, ni siquiera cuando no era concejal, algún tipo de política directo o cumplimiento de esta ordenanza. Ahora sí, digo, tenemos una complicación por ahí mayor, que por eso queremos reflotar este pedido de informe, porque el actor fundamental que se tiene que ocupar a la hora de poder generar esta adhesión, generar la continuidad de esta política pública,
es nada más ni nada menos que la Secretaría de Producción. La ordenanza, en uno de sus articulados, habla de la Secretaría de Producción y la función de esta Secretaría como actor fundamental para el cumplimiento de la ordenanza. Bueno, como todos sabemos, esta Secretaría ya no existe. Digo, obviamente es una gran crítica que le hacemos a este municipio, sobre todo en este contexto. Digo, en un contexto de crecimiento de parques industriales, de necesidad de articular con empresas privadas para poder generar más puestos de trabajo en nuestro municipio. Y algo tan sencillo como la generación, entendemos, de un Estado municipal directo con los comercios locales. Digo, entiendo que el municipio tiene una base de datos directa a través de aquellos que pagan tasa de seguridad e higiene para poder avanzar en generar incentivos directos para poder acompañar a otros pergaminenses. Y desde este lugar, y entendiendo que no está la Secretaría de Producción, mala decisión del intendente municipal, necesitamos reflotar estas políticas públicas. Así que nada, este proyecto que va a ir derivado de la Comisión de Actividades Económicas, esperemos que pueda plantearse una discusión para que, si no llega de la Secretaría de Producción, que hoy no tenemos, que haya algún actor o que podamos identificar algún actor dentro de la Secretaría de Gobierno que hoy está a cargo, entendemos, de ese sector, pero que podamos generar las políticas, los espacios de adhesión, la capacidad de convocar y sobre todo en la articulación con estos nuevos emprendedores que hoy Pergamino puede tener. Y en ese sentido también, digo, un poco siguiendo diferentes discusiones, uno celebra al emprendedor, uno celebra la capacidad de los vecinos y las vecinas a la hora de poder superarse, generar algún servicio, generar algún producto que le pueda servir a otro pergaminense. Digo, uno celebra a veces esta discusión del mercado, pero también hay realidades, y las realidades de hoy en día es que muchos tienen que emprender porque lamentablemente no tienen un trabajo que los pueda sostener, que tienen que tener ese segundo trabajo y ahí buscan ser emprendedor, desde la venta de ropa usada, que se ha visto, el aumento de ferias, por ejemplo, en diferentes casas particulares, desde la producción alimentaria en casas particulares, que ahí también, digo, el programa como el PUFA, que son fundamentales para poder tener un acompañamiento de lo que tiene que ver con la seguridad e higiene, bromatología particularmente. Pero entendemos que muchos de estos emprendedores tuvieron que renacer para poder sobrevivir. Y en ese sentido es donde tenemos que estar más cerca que nunca a ellos. Ya que no le podemos, desde la cuestión digna de tener un trabajo, acompañarlos directamente, bueno, busquemos las herramientas de poder acompañarlos en estos lugares que hoy eligen y que hoy tienen que acceder porque lamentablemente no le queda otra. Así bueno, es para poder avanzar en ese pedido de informe y poder también trabajar en lo que se pueda generar en acompañamiento a cada uno de aquellos emprendedores y sobre todo para que llegue directamente a cada vecino y a cada vecina. Gracias. Sí, concejal Maestey. Sí, gracias, presidente. Muy breve, no me toca ser parte de la Comisión de Actividades Económicas, tenemos representación. Yo creo que más allá del pedido de informe, bueno, nosotros ya hemos dado claras muestras de medidas concretas de acompañamiento a emprendedores locales, años anteriores y en este año no fue la excepción, pero yo lo que haría, realmente no tengo presente la ordenanza, pero me parece que hay cuestiones que no se pueden imponer y en todo caso creo que un ejercicio que debería empezar en la comisión y podríamos seguir después en el debate el resto de los concejales es qué fue lo que pasó para que este programa no haya podido prosperar. Tal vez haya que reformularlo, tal vez haya que hacer algún tipo de autocrítica. Bueno, no sé, me parece que cuando hay una cosa que por lo que veo es del 2020 no ha podido prosperar en el ámbito local, más allá de estar de acuerdo absolutamente en acompañar a todos los que son los emprendedores locales, me parece que tal vez una de las partes del ejercicio, más allá de pedir un informe al Ejecutivo de por qué no se implementó, es analizar un poco más finito de cuáles fueron las razones que hicieron que la ordenanza no pudiera prosperar.
lo dejo como una sugerencia para el tratamiento de la comisión. Gracias. Se gira entonces, sí, concejal Viera. Sí, respecto a la inquietud que tiene el concejal propinante, quiero aclararle que es una ordenanza que absolutamente vigente, absolutamente implementable, no es ni siquiera obliga, digamos, contiene en su articulado la solicitud de adherirse a esta ordenanza. Vale decir que lo que depende es del trabajo que debió haber hecho el Ejecutivo para su implementación. Coincido, obviamente, es una de las cosas que venimos haciendo, la modificación de esa ordenanza para ayornarla, porque hay algunas cuestiones para incorporar, para enriquecer, sobre todo con todo lo actual, de tener un mercado prácticamente digital, que esta ordenanza no lo tiene previsto. Se está trabajando sobre eso, o sea, próximamente van a tener novedades y bueno, de esta manera le dirimo un poco las dudas que tenía el concejal. Bien, se gira entonces el expediente a la Comisión de Actividades Económicas.